política y judicial y, atención, otro varapalo, vamos a decir, se me está ocurriendo una palabra pero no la voy a decir, otro varapalo para el Congreso de los Diputados. Carlos Díbar no tendrá que acudir, el presidente del Supremo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, no va a tener que acudir al Congreso a dar explicaciones de sus fines de semana caribeños y de sus gastos. Y hoy, Inés García, hemos leído en El País, información detalladísima de José Yoldi, con más datos, muy bien documentados, de esos viajes, de esos fines de semana, que eran de 4, de 5 días. Claro, fines de semana que no se justificaban porque los actos oficiales duraban tan solo unas horas y los gastos se producían. Sí, gastos había. Recomendamos leer el artículo entero de todos modos, pero bueno, vamos a empezar con ese calendario de Díbar, un calendario que le ha dado mucho de sí al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, tanto que 20 días laborables los ha librado, no los ha trabajado, pero más allá de eso, lo que hoy publica El País nos muestra que Carlos Díbar tiraba pues del yaque, es decir, pues ya que estoy en Málaga por un acto oficial me quedo unos días más. No solamente eso, sino que Díbar se quedaba en Marbella, aunque el acto oficial al que tuviese que acudir fuese en otro sitio, como por ejemplo Cádiz. Vamos por partes, por los viajes sospechosos. Nos situamos en el calendario. Mes septiembre, año 2010. Carlos Díbar hace una escapada a Marbella. Es uno de esos fines de semana largos, de 4 días. Llega a Marbella el día 26, a pesar de que el acto oficial lo tenía el día siguiente, y no en Málaga, sino en Cádiz. Y no se marchó ese día, tampoco al día siguiente. Estuvo 2 días más. Y todos los gastos a cuenta del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, nos vamos a marzo del año pasado. Este caso es bien curioso porque Díbar solamente tenía que estar unas horas en Cádiz. El día 25 le imponían la medalla, la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Pues a pesar de que tenía que estar solamente unas horas, Carlos Díbar estuvo el día antes y los 2 siguientes, donde en Marbella, gastos a cargo del Consejo General del Poder Judicial. 2 meses después, mayo, viaje de 6 días, casi una semanita. El acto oficial lo tenía en Sevilla. Aún así, Díbar llega un día antes y llega a Málaga. Y eso que el acto lo tenía casi 200 kilómetros. Los 4 días siguientes, él se queda en Marbella y de esos 4 días solamente se hace cargo de los gastos de la mitad, de 2 días. Último ejemplo, porque hay muchos más. Mes de noviembre, viaje largo con 3 actos oficiales. El primero de ellos es en Málaga, el día 10. Sin embargo, Díbar llega un par de días antes. Es cierto que esos gastos corren de su cuenta. Sin embargo, el día 11 y el día 12 de noviembre, que no tenía actos oficiales en su agenda, sigue en Marbella y esos gastos, sí, todos los paga el Consejo General del Poder Judicial. Es obvia la creencia de Díbar por Marbella. Él mismo explicaba el porqué y decía que no entendía la polémica porque según él se pagaba sus gastos y de todos modos tampoco aquello era lujo asiático. No han sido hoteles de lujo, han sido hoteles de 4 estrellas y que han estado bastante económicos en general para lo que es esa zona. Pues ese económico en general pues no es un lujo asiático, pero sí marbellí. Para que se hagan una idea, en algunos de esos restaurantes, lo hemos comprobado, por persona, lo mínimo son unos 50-80 euros, sin contar con la bebida, con bebida, postre y café, se va a los 100 euros por persona fácilmente. Por cierto, en esos actos en los que tenía que desplazarse a Cádiz o a Sevilla porque él quería quedarse en Marbella, esos desplazamientos los pagaba también el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, Inés, leía hoy la información de Yoli, claro, hay una información en El País, una cena de lujo, 6 de enero, es decir, Día de Reyes, no había actividad oficial y, digamos, una cena consigo mismo, para él solito. Es una cena oficial, no sabemos si protocolaria, él insiste en que se paga todo lo que le corresponde, pero El País nos cuenta que hasta 24 cenas y 8 comidas salieron de nuestro bolsillo, del dinero público del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en su comparecencia ante los medios, Carlos Díbar decía que esas comidas o esas cenas eran protocolarias y que tenían lugar con un personaje con cargo público, pero lo que llama la atención es lo que pasó ese Día de Reyes de este año, del 6 de enero de 2012. Carlos Díbar cargó la cena a la cuenta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cena protocolaria? Difícil de explicar porque Díbar cenó solo. ¿Tendría algún acto oficial, pensaron ustedes? Pues tampoco, no lo tuvo ese día. Y ojo porque 3 días antes y 2 días después cargó comidas y cenas para 2 personas en una semana que se supone era de vacaciones. Vacaciones, a pesar de que Carlos Díbar lo justifica diciendo que uno no se quita la camiseta de presidente en ningún momento del día. No olvide que soy presidente del Consejo durante las 24 horas del día. 24 horas exactas. Y por tanto, tengo que aprovechar muchos viajes en fines de semana.
pues aprovecha esos viajes en fines de semana y recordamos, entre noviembre de 2008 y marzo de este año han sido 20 los viajes de Díbar a Puerto Banús, a Marbella. Antonio. Gracias, Inés. Bueno, Pepe, no sé, Diego, Antonio, Joan, es una cosa evidente, es decir, el PP quiere proteger a Díbar, ha vetado hoy, Joan, el que acuda al Congreso. Empiezo por el bochorno del veto de la mesa del Congreso, ¿no? Es decir, ¿qué hay de malo en que comparezca, igual que lo hizo ante los medios de comunicación, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que en definitiva es la institución que lo nombró, ¿no? ¿Qué más va a aportar de lo que ya aportó en la reunión del Consejo General del Poder Judicial? No aportó nada, porque fue una autoexculpación, se eximió de toda responsabilidad y punto. En segundo lugar, ante los medios sí, pero dentro, ante sus compañeros del Consejo General del Poder Judicial, ¿sabes qué pasa? Votaron a favor de él. Hemos hablado mucho de la situación económica y llueve sobre mojado, y lo único que no desea la gente en este momento es contribuir todavía más al deterioro de algunas instituciones, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, que no dimite, además de no dar ningún tipo de explicación convincente, ¿no? Pero en segundo lugar, el episodio es una desfachatez descomunal, creo que además es un despilfarro bochornoso en este contexto de crisis económica. Yo creo que no dimite, ¿no? Pero en segundo lugar, todavía espero que por parte de la Fiscalía, porque el teniente fiscal del Tribunal Supremo dictó un decreto diciendo no hay ninguna responsabilidad cuando está ante un caso de una malversación de caudales públicos de libro, porque para gastar dinero público para un aprovechamiento privado, esto evidentemente eso es perseguible finalmente. Aparte de que hay una sentencia del Constitucional que efectivamente dice que el Congreso de los Diputados no es competente para este asunto. No, competente para que no va a juzgar el Congreso de los Diputados. Para fiscalizar la actividad del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Cada día se sustancian en el Congreso comparecencias de todo signo, de todo color. En cualquier caso, se puede decir... Entonces está contradiciendo la doctrina del Constitucional, es que el Parlamento está para que se den explicaciones. En cualquier caso, se diga lo que se diga, y yo respeto todas las opiniones, lógicamente, ¿no? Pero el terreno de juego está dilucidado y el juicio ético, si no político o penal, está hecho, y la gente ha emitido un veredicto muy claro, y ese señor es responsable de una ostentación onerosa de su cargo y de un aprovechamiento privado de recursos públicos. Hay un punto evidente, y es una actitud poco ejemplar por parte de un servidor público en este momento. Hay un punto evidente, que es que hay que ser ejemplar y parecerlo. Y este hombre no lo ha sido. Este señor ha dado una explicación dentro del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no le ha dicho, oiga, váyase usted. No, y dentro de la reunión. En el plenario del Consejo poca cosa porque dijo. Esto, dentro de la reunión él dio su explicación. Veremos a ver esa explicación. Es decir, tendrá que presentar sus facturas, justificar con quién ha cenado. Hay doctrina del Constitucional de 2003, Joan, creo recordar, que dice que la mesa del Congreso no puede vetar las comparecencias. Sí, que la mesa del Congreso también hay una sentencia que dice que no está, el Congreso no está para fiscalizar. A tramitarlas. Que no está para fiscalizar. José Pezarena, que no está a favor ni de que dimita, ni de que comparezcan en el Congreso. Antonio Miguel Carmona, que por lo menos tu partido parece que quiere que comparezca. Hechos que están sucediendo. Primero, evidentemente, la explicación de sus viajes no es suficiente. Pero primero, el propio Consejo en pleno no le ha votado en contra. Primer asunto. Segundo, denuncia... Sí, es así. Ya sabemos el Consejo cómo está formado. Hay una alineación partidista. Denuncia ante el fiscal del Estado y el fiscal del Estado dice que no hay que recordar quién puso a Díbar. ¿Qué hace el fiscal del Estado? Fue un el acuerdo fiscal del Estado PP-PSOE. pregunta al interventor del Consejo del Poder Judicial, le pregunta, ¿esos gastos están autorizados por usted? Y dije, sí, no tengo nada que decir. No hay delito, según el fiscal de Estado. Tercero, es muy llamativo que el Partido Socialista, que está en contra de Díbar, por supuesto, no plantee su cese. Cosa que me sorprende muchísimo. Plantea su dimisión. Su dimisión, ¿por qué? Porque el siguiente no le gusta tampoco. Y en cuarto lugar... El Partido Socialista está más bien desorientado en los últimos meses. Y en cuarto lugar, ¿y solamente Díbar debe ser sometido a inspección? ¿Y el presidente del Congreso? ¿Y el presidente del Senado y del Tribunal Constitucional? ¿Que no está sometido a sus gastos a ningún control de por nadie? Nadie. Es decir, me parece un poco de desproporción dentro de que eso es lo que se ha sabido y por tanto hay que estar por ahí. Pero nadie controla el gasto de los diputados, de los senadores, del Tribunal Constitucional y sí el del Consejo de Poder Judicial, porque ha habido una guerra interna y alguien ha ido contra él. Me parece excesivo. Si no existiesen... Pero vamos a ver. Excesivo. Pero Pepe, es verdad lo que dices tú. José Pezarena, es verdad que hay una guerra interna y una guerra de poder y de tensión en el Consejo General del Poder Judicial.
pero si no existiesen fines de semana caribeños, si no fueses 5 días de fin de semana a Puerto Banús en 20 viajes en los últimos 2-3 años, siempre cenas particulares y privadas, es que no son actos oficiales. Si eso no existiese, no podrían dispararle con eso. Que Díbar dijo en el Consejo, bueno, si van a por mí, van a por todos. Vas a verse lo que todo el mundo ha gastado. Pues que si y se han asustado todos los consejeros del Consejo del Poder Judicial, porque se puede saber sus viajes y sus cenas también. Aquí hay más dinero. Yo quiero dar mi opinión y si os convenzo, pues me lo decís. Y si no, también me lo decís. Es decir, primero, la comparecencia. Para que la gente nos entienda, el artículo 115.1 de la Constitución dice clarísimamente que la justicia emana del pueblo. Esto es una cosa genérica. Y el pueblo tiene que estar representado, los ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. Pero si no nos creemos eso, si la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85 la hace el Congreso de los Diputados, a lo mejor, no lo sé, o a lo peor la pregunta estaba mal formulada, mira que me extrañaría, o la petición de comparecencia mal formulada, mira que me extrañaría, pero decir, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 que aprueba el Congreso de los Diputados, puede comparecer. Además, es el Congreso de los Diputados el que nombra 4 miembros del Consejo del Poder Judicial, el que propone. Y es el Congreso el Senado el que propone otros 4. Perdona, cada año viene el presidente del Consejo en el mes de septiembre al inicio del curso judicial a presentar la memoria, además comparece. Y además está recogido en el artículo 123 de la Constitución, que es las funciones genéricas del presidente del Tribunal Supremo. Y comparece como dice Joan. Hombre, no estamos hablando del juez de Castuera, que es donde empezó Díbar, o del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, o cuando presidió siquiera la Audiencia Nacional sustituyendo a Clemente Auger. Estamos hablando del presidente del Tribunal Supremo y de los gastos. Y del Constitucional, dices el PSOE. Y del Congreso y del el PSOE creo que ha hecho lo que tiene que hacer. Y creo, dejadme terminar, que veo que no os he convencido. Es decir, el PSOE tiene, yo creo que actuar incluso, fíjate lo que te digo, con más contundencia de lo que ha actuado. Es decir, porque no es de recibo. No es de recibo que, bueno, a mí me importaría, como bien sabes, 3 pepinos que saliera uno. Además, cada vez que ¿Pero pedirlo? No, yo encantado. Es decir, 40. ¿Pedirlo? Pero bueno, la petición de comparecencia se ha hecho. No, que cesen, que lo cesen. De dimisión. Pedirlo, no lo ha pedido. Vamos a ver, Pepe, a ver si va a ser ahora la culpa del PSOE. Bueno, la culpa del PSOE puede ser por haber propuesto a Díbar como presidente. Vale, pues entonces me estáis dando la razón. Entonces si la parte lo propuso el presidente del gobierno. Vamos a ser serios. Fue una idea de Rodríguez Zapatero que buscó un nombre para pactarlo con Mariano Rajoy. Fue una idea de la señora de la Vega que... Bueno, exacto, venga, Joan Ridao ha acertado. De la Vega le da el nombre a Zapatero y Zapatero se lo propone a Rajoy y se ponen de acuerdo. Además ya era discutible desde un punto de vista, digamos... Sí, porque no fue juez de órgano evidentemente, colegiado. de un órgano colegiado, ¿no? Es decir, este hombre había sido siempre titular de un juzgado, no era ni tan siquiera magistrado del Tribunal Supremo, por tanto, no había precedentes en ningún caso. Y luego déjame decir una cosa. Evidentemente, cualquier presidente del Tribunal Supremo y del Consejo tiene que ser ante todo juez, pero es evidente que responde también a una mayoría gubernamental y una mayoría parlamentaria determinada. Y este hombre viene de una tradición eminentemente conservadora y además muy religiosa. Y me diréis, ¿y eso qué tiene que ver? Porque yo respeto mucho la religión, pero claro, en este momento una persona que exhibe una actitud de misa diaria y de gran austeridad, resulta que en este momento no se compadece para nada con su actitud. Es una doble moral. Ha hecho una ostentación onerosa de su cargo. No, él nunca ha exhibido evidente, Hombre, cuando se le han pedido justificantes y documentos acreditativos de sus gastos, es evidente. Antes se decía, cuando yo era jovencito, se decía vive como un cura, ¿no? Lo digo con esa doble intención. De todas maneras, para que quede claro, es una doble moral. De la Vega le da la idea a Rodríguez Zapatero, que la pacta con Mariano Rajoy, y Rodríguez Zapatero llama a Carlos Díbar, y en honor de Carlos Díbar hay que decirle que Carlos Díbar le dice, oye, tú sabes cuáles son mis convicciones en determinados temas. Le advirtió de quién, cuál era el perfil suyo, déjame terminar. Que por cierto conocía todo el mundo. Dame 15 segundos para terminar. Tienes 15 segundos. Yo creo que no más, me voy al Senado. El PSOE a veces se equivoca en los nombramientos, como no puede ser de otra forma, o en las propuestas. Bueno, pues y se equivoca, y cuando pacta con el Partido Popular se equivoca siempre. Que pida que dimita. Entonces, pero es verdad lo que dice Pepe, que el PSOE dice que quiere que comparezca, pero que no plantea la dimisión. Bueno, mi opinión personal, yo soy miembro del Comité Federal, pero no soy miembro de la Ejecutiva Federal ni del Gobierno Socialista. Yo creo, te lo digo yo, es decir, que Díbar tiene que dimitir, porque no es de recibo ni dos cosas. Uno, 20 viajes y 40 cenas con dinero público. Estoy de acuerdo contigo que dimita, y dos, no es de recibo la explicación que da. De acuerdo contigo con una tomadura de pela. Porque además la crisis institucional ahora mismo del Consejo es tremenda
y es lo que ya le faltaba a los ciudadanos para esa desafección de la Por que cierto, nos la justicia hablaba emana del Joan. pueblo, pero son los jueces los que la ejercen, Diego, no los parlamentarios. Diego, un titular. Diego, No, es que me llama la atención el planteamiento que hace Joan, es decir, que no estamos aquí para juzgar su moral, estamos jugando la doble moral, nosotros sí, ni perdona, nadie. la doble moral, sí, no, sí, están sí, jugando sí, para sí, ver sí, si ha moral. cometido Oye, sí, delito sí, o sí, no. sí. Si ha Igual cometido que a delito o los no, punto, obispos ya está. austríacos pederastas Ya que está. desde el púlpito estaban diciendo no sé qué y después lo que se juzga es un delito, no su doble moral. A mí me repugna la doble moral de alguien Digo, que a mí también, pero de alguien que es una tiene moral, unas no es una Pero la determinadas doble moral, por desgracia, no es delito. no, pero moralmente y éticamente reprochable. por cierto, claro que permitirme, sí, en el Senado ahora vamos. mismo el presidente del Gobierno